El niño de agua. Historia basada en la experiencia de Mónica. Mi nombre es Mónica y soy de Tamaulipas. Actualmente tengo mi casa cerca de Soto La Marina. Coordino un taller de lectura y me gusta pasar el tiempo cuidando mi jardín mientras escucho las historias del canal. Trato de rodearme de buenas amistades y gozo del dinero de mi pensión. Pero aún así hay algo que me hace falta. Me refiero a mi familia. Tengo 57 años que he podido disfrutar en su mayoría. En el 2019 murió mi esposo y me quedé sola. Tengo un hijo llamado Marcos, pero es como si no existiera. Desde que tuvo edad para decidir y quiso valerse por sí mismo, a mí me dejó de un lado. He repasado en mi cabeza una y otra vez cuál pudo ser mi falla con él, y siempre regreso al mismo punto. Vuelvo a esa explicación irracional que me deja un sabor metálico en la garganta. Desde hace tiempo me encariñé con el grupo y por esta razón he decidido compartir una historia que me han tenido en secreto por temor a que me acusen de loca. Pero tengo la esperanza de que aquí sea diferente. Todo comienza con mi niñez. Sinceramente he perdido muchos detalles porque mi memoria de ese tiempo se ha vuelto borrosa. Pero aún así puedo recordar lo esencial y es lo que voy a decir a continuación. Mis padres fueron personas honradas y trabajadoras, pero tuvieron la desgracia de nacer en una familia de bajos recursos. Aunque mi papá se partía el lomo de sol a sol para sacar adelante a su mujer y a sus hijos, eso iba a llevarle muchos años. Al principio, cuando recién decidieron comenzar una vida nueva juntos, mis padres se fueron a vivir a una casa que les había prestado el patrón de mi papá. La casa más bien parecía una especie de bodega donde se almacenaba el maíz. Estaba en medio de la nada. No tenía luz ni alcantarillado. Mis papás ponían muchas velas para poder ver por la noche. Y para resolver el problema del agua caminábamos por 20 minutos a un nacimiento. Me gustaba mucho ir porque podía ver que en medio de unas enormes piedras salía un chorro de agua que caía en una especie de pozo natural, y luego este se transformaba en un pequeño río. Mi familia usaba este nacimiento para prácticamente todo. En el riachuelo nos bañábamos y se lavaba algo de ropa, y del pozo se sacaba agua para tomar porque era la más limpia. A pesar de las carencias que teníamos, éramos felices. Así fue hasta el día que mi hermano menor Alfonso amaneció con vómito y dolor de estómago. Mi mamá quería hacerle un preparado con lavanda y hojas de eucalipto, pero no había agua. Sé lo mucho que le costó dejarme ir para el nacimiento siendo tan pequeña, pero no podía dejar solo a mi hermanito. Antes de darme una cubeta de 2 litros para traer el agua, me dio las indicaciones de no desviarme del camino. No debía hablar con gente desconocida y regresar directamente a la casa. En lugar de tener miedo, para mí fue emocionante ir sola al nacimiento de agua. Me sentía una niña grande que podía ayudar con los problemas de los adultos. Obedecí a mi mamá de no desviarme del camino. Cuando llegué al pocito para meter la cubeta, noté algo en el fondo. Habían unos ojos amarillos que me estaban viendo. Realmente no sé cuánta profundidad tenía el pozo, pero yo calculo que serían aproximadamente 1,5 metros. Me dio mucho miedo porque pensé que era un animal y no podía moverme por la impresión. Poco a poco fue saliendo la cabeza de esta criatura. Todavía recuerdo que tenía la piel gris azulada y sus dientes parecían pequeños cuchillos afilados. En ese momento quise gritar pero no pude. Parecía que el miedo había apagado mi voz. Fue entonces cuando el niño me preguntó cómo me llamaba. Su voz parecía un arrullo que tranquilizó mi corazón en ese instante. Le contesté que mi nombre era Mónica. Esa criatura comenzó a hacer un canto muy extraño con sonidos, pero no dijo ninguna palabra. Lo único que recuerdo fue que eso me terminó de dar un poco de calma. Entonces este niño me dijo su nombre, pero por más que hago memoria no puedo recordarlo. Luego me preguntó si yo era una buena niña y le contesté que sí. Me miró unos segundos mostrando sus dientes puntiagudos y sus ojos amarillos como si estuviera sonriendo. Entonces me dijo que me iba a pedir un favor muy especial. Si yo era una buena niña, lo iba a llevar a mi casa.
Me contó que era el guardián del nacimiento, pero que en un par de años el agua se iba a secar y iba a morirse. No podía estar lejos del agua, y por eso me pedía el favor de llevármelo a mi casa en la misma cubeta de 2 litros. Como tenía el cuerpo sumergido en el pozo, no podía ver su estatura, pero su cabeza era del mismo tamaño que la de mi hermano Alfonso, que tenía 2 años. En mi inocencia le respondí que sí, aunque era obvio que físicamente no iba a caber en la cubeta. La criatura me respondió que él no podía dejar el nacimiento así como así porque era el guardián. Por eso tenía que llevarme una parte cada vez que iba y ponerlo en una cubeta más grande en mi casa. Eso sí, mis papás no podían verlo, de lo contrario iba a desaparecer. En ese tiempo yo no hablaba con muchos niños. Vivíamos muy lejos y mi interacción más cercana era con mi hermano. Me gustó hablar con este pequeño del nacimiento de agua porque me pareció que éramos amigos. Así que prometí ayudarlo. A partir de ahí fui cada tarde con la cubeta. Algo curioso es que en realidad nunca vi ninguno de sus miembros en el recipiente. Pero al final de la semana ya no vi más al niño en el pozo. Las cubetas que llevaba del nacimiento a la casa las dejaba en una cubeta más grande de pintura que ya estaba muy vieja. Con la del último día iba a llenarse hasta el borde. Cuando vacié la última cubeta vi que el niño estaba ahí y al fin pude verlo completo. Tenía la misma estatura que mi hermano, pero no parecía un bebé. Lo que más me llamó la atención fue que sus pies parecían pegados, aunque no eran como la cola de una sirena. Se parecía mucho a esas membranas que tienen las ranas entre sus dedos. El niño del agua me dio las gracias y nos dijo que nos volveríamos a ver luego. Tras hacer esto, desapareció. Con el paso del tiempo me fui olvidando de este niño y llegué a pensar que todo había sido mi imaginación. Como en ese entonces no había mucho con qué entretenerse como era con el internet, llegué a convencerme de que esas historias eran mi manera de combatir el aburrimiento. El resto de mi vida pasó como la vida de la mayoría de las personas. Gracias a su esfuerzo, mi papá pudo llevarnos a Tampico, donde aprendí a leer y a escribir. Estudié mecanografía y fui secretaria de un despacho contable por varios años. Conocí al que fue mi esposo y un año después del sí ante el altar quedé embarazada. Tener un hijo siempre fue la ilusión de ambos. 9 meses después nació Marco. Lo quise desde el primer instante que lo tuve en mis brazos. Sus primeros 2 años estuvieron bien hasta que comenzamos a notar que sus pies no podían sostener su peso. Le hicimos varios estudios, al final nos dieron el diagnóstico de que tenía parálisis cerebral. La mitad del cuerpo de mi hijo es la de cualquier persona grande, pero sus piernas se quedaron como las de un niño pequeño. Una de las recomendaciones del doctor fue que lo estimuláramos llevando la natación. A mi hijo le encantó el agua y nunca quiso salir de ahí. Recuerdo que tenía 5 años cuando lo llevé a un balneario. No era época vacacional, así que no había muchas personas. Yo lo estuve cuidando con los brazos abiertos cuando noté una mueca muy rara en él. Sonrió con sus pequeños dientes de leche y tuve una sensación extraña. Era como si ya lo hubiera visto antes. Mi hijo sacudía los brazos y hacía un movimiento con los pies que me recordó a la cola de un pez. Entonces, sin dejar de mirarme, me dijo: «Te dije que nos volveríamos a ver». Tuve tanto miedo que lo saqué de la piscina y le pregunté a qué se refería. Si me veía a diario por ser su madre. Pero no me contestó nada. Fue como si nunca hubiera dicho esas palabras. Durante los siguientes días estuve dándole vueltas a mi mente y los recuerdos. Intentaba recordar por qué esa mueca en su cara me parecía tan familiar. Entonces, luego de muchos años, recordé al niño del agua. Esa pequeña criatura azulada que me pidió sacarlo del nacimiento. Tal vez ustedes puedan entenderme cuando digo que existe un tipo de miedo que nace de cada parte de tu ser, como si esa sensación espantosa fuera la sangre que corre por tus venas. En ese momento pensé que tal vez estaba loca, pero no podía llorar. Cuando mi marido me preguntó qué estaba pasando, no le conté la verdad. Le dije que simplemente estaba cansada porque esa no era la familia que pensé para nosotros.
Él me consoló como el buen esposo que fue en los 37 años que estuvimos juntos. Conforme mi hijo fue creciendo, desarrolló un fuerte apego al agua, al punto de que ha llegado a competir en los Juegos Paralímpicos. Es un hombre que ha logrado sacar su vida adelante. Estudió una licenciatura como administrador de empresas. Conoció a una mujer que lo valora por lo que es y viven una vida tranquila. Sin embargo, como mencioné al principio de esta historia, no nos vemos seguido. Mientras crecía, Marcos se iba alejando cada vez de mí y cuando intentaba acercarme discutíamos. Como no tiene ningún caso mentirles, debo confesarle que luego de esa tarde en el balneario, siempre me acompañó una sensación de temor que no logro explicarme lógicamente. Tal vez soy una mala madre y podría ser mi culpa que esta relación no funcione. Eso lo he de aceptar. Aunque también creo que quizás esto sea lo mejor para los dos. Todavía pienso que quizás todo eso fue una alucinación mía o algo que inventé. Pero otras veces tengo la sensación de que no es de esta manera. Efectivamente viví esto de niña. Y que un instinto más allá de mi comprensión me indica que ocurrió algo con la criatura en mi hijo. Nunca he dicho esto en voz alta, pero a veces me pongo a pensar que quizás aquella criatura que saqué del nacimiento, tal vez de alguna manera pudo apoderarse de su cuerpo, que de alguna forma tomó lugar del hijo que debía tener, aunque esto creo que nunca lo voy a saber. En las investigaciones que he realizado no encontré ninguna ilustración o imagen que me sea parecida a la del niño del pozo, pero he escuchado que en algunas ocasiones los chaneques pueden encontrarse en estos lugares. Aunque también sé que hay criaturas llamadas elementales que protegen zonas naturales, y que ellos mismos pueden tomar la forma del aire, del agua o de la tierra. Pienso que a estas alturas de mi vida tal vez sea mejor dejar las cosas así, aunque les voy a agradecer mucho si alguno de ustedes conoce un caso parecido al mío. Muchas gracias por haber escuchado esta historia.